276. Enfermedad venosa crónica y linfedema. Enfermedades venosas crónicas. Estos trastornos varían desde telangiectasias y venas reticulares hasta venas varicosas, insuficiencia venosa crónica con edema, cambios cutáneos y ulceración. Esta sección del capítulo se centra en la identificación y tratamiento de las venas varicosas y la insuficiencia venosa crónica, ya que el internista a menudo lidia con estos problemas. La prevalencia calculada de las venas varicosas en Estados Unidos se aproxima al 15% en varones y 30% en mujeres. La insuficiencia venosa crónica con edema afecta a cerca del 7.5% de los varones y 5% de las mujeres. La prevalencia aumenta con la edad, de 2% entre individuos menores de 50 años de edad hasta 10% entre los de 70 años. Cerca del 20% de los pacientes con insuficiencia venosa crónica padece úlceras venosas. Anatomía venosa. Las venas de las extremidades pueden clasificarse como superficiales y profundas. Las venas superficiales se localizan entre la piel y la fascia profunda. En las piernas, las venas profundas incluyen las safenas mayor y menor, así como sus tributarias. La vena safena mayor es la vena más larga del cuerpo, se origina en la cara medial del pie y asciende anterior al maléolo medial y luego por la cara medial de la pantorrilla y muslo, drena en la vena femoral común. La vena safena menor se origina en la cara dorsolateral del pie, asciende posterior al maléolo lateral y por la cara posterolateral de la pantorrilla, y drena en la vena poplitea. Las venas profundas de la pierna acompañan a las arterias principales. Por lo general, en la pantorrilla existen pares de venas peronea, tibial anterior y tibial posterior que convergen para formar la vena poplitea. Las venas tributarias del sóleo drenan en las venas tibial posterior o peronea. Las venas tributarias del gastrocnemio drenan en la vena poplitea. La vena poplitea asciende en el muslo como la vena femoral. De la confluencia de la vena femoral y la vena femoral profunda se forma la vena femoral común, que asciende en la pelvis como la vena ilíaca externa y luego como la vena ilíaca común, que converge con la vena ilíaca común contralateral en la vena cava inferior. Las venas perforantes conectan los sistemas superficial y profundo de las piernas en múltiples sitios, lo que permite que, en condiciones normales, la sangre fluya de las venas superficiales a las profundas. En los brazos, las venas superficiales incluyen la basílica, cefálica y cubital mediana, así como sus tributarias. Las venas basílica y cefálica transcurren por las caras medial y lateral del brazo, respectivamente, se conectan mediante la vena cubital mediana en la fosa antecubital. Las venas profundas de los brazos acompañan a las arterias principales e incluyen las venas radial, cubital, braquiataxilar y subclavia. La vena subclavia converge con la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica, que se une a su homóloga contralateral para formar la vena cava superior. Hay válvulas bicúspides en todo el sistema venoso para dirigir el flujo de la sangre venosa en sentido central. Fisiopatología de la enfermedad venosa crónica. Las venas varicosas son venas superficiales dilatadas, abultadas y tortuosas que miden al menos 3 milímetros de diámetro. Las venas reticulares más pequeñas y menos tortuosas son venas intradérmicas dilatadas que se ven de color verde azulado, miden 1 a 3 milímetros de diámetro y no sobresalen en la superficie cutánea. Las telangiectasias, o venas en araña, son pequeñas venas dilatadas que miden menos de 1 milímetro de diámetro, se localizan cerca de la superficie cutánea y forman patrones lineales, ramificados o en telaraña de color azul, púrpura o rojo. Las venas varicosas pueden clasificarse como primarias o secundarias. Las venas varicosas primarias se originan en el sistema superficial y se deben a la estructura y función defectuosas de las válvulas de las venas safenas, a la debilidad intrínseca de la pared venosa y a la presión intraluminal alta. Casi la mitad de los pacientes tiene un antecedente familiar de venas varicosas. Otros factores relacionados con las venas varicosas primarias incluyen envejecimiento, embarazo, tratamiento hormonal, obesidad y permanencia prolongada de pie. Las venas varicosas secundarias son resultado de hipertensión venosa, derivada de insuficiencia venosa profunda u obstrucción venosa profunda y de incompetencia de las venas perforantes, lo que permite el crecimiento de venas superficiales. Las fístulas arteriovenosas también generan venas varicosas en la extremidad afectada. La insuficiencia venosa crónica resulta de la incompetencia de las venas, hay hipertensión venosa y extravasación de líquido y de elementos sanguíneos al tejido de la extremidad. Puede surgir en pacientes con venas varicosas, pero por lo general se debe a enfermedad de las venas profundas. También se clasifica como primaria o secundaria.
La insuficiencia venosa profunda primaria es consecuencia de una anomalía estructural o funcional intrínseca de la pared venosa o las válvulas venosas que produce reflujo valvular. La insuficiencia venosa profunda secundaria se debe a obstrucción o incompetencia valvular por una trombosis venosa profunda previa, capítulo 273. La insuficiencia venosa profunda ocurre después de la trombosis venosa profunda, cuando las delicadas valvas de las válvulas se engruesan y contraen, por lo que ya no pueden impedir el flujo retrógrado de sangre y la vena misma se vuelve rígida y de paredes gruesas. Aunque la mayoría de las venas se recanaliza después de un episodio de trombosis, las venas proximales grandes pueden permanecer ocluidas. En las válvulas distales se desarrolla insuficiencia secundaria porque las presiones altas distienden la vena y separan las valvas. Otras causas de insuficiencia venosa profunda secundaria son síndrome de May-Thurner, en el que la vena ilíaca izquierda experimenta oclusión o estenosis por compresión extrínseca de la arteria ilíaca primitiva derecha superpuesta, fístulas arteriovenosas que producen presión venosa alta, agenesia o hipoplasia congénita de venas profundas, y malformaciones venosas, como las observadas en los síndromes de Klippel-Trenaunay y Parkes-Weber. Cuadro clínico. Los pacientes con varices venosas a menudo permanecen asintomáticos, su preocupación es por el aspecto estético de sus piernas. La trombosis venosa superficial puede ser un problema recurrente, raras veces la varicosidad se rompe y sangra. Cuando existen, los síntomas de las venas varicosas o la insuficiencia venosa consisten en dolor sordo, sensación pulsátil o pesadez, o sensación de presión en las piernas, por lo general después de permanecer de pie mucho tiempo. Estas manifestaciones casi siempre se alivian con la elevación de las piernas. Otros síntomas posibles incluyen calambres, ardor, prurito, edema de las piernas y ulceración de la piel. Las piernas se examinan en decúbito dorsal y en bipedestación. La inspección visual y la palpación de las piernas en bipedestación confirman la presencia de las venas varicosas. Hay que observar la localización y extensión de las venas varicosas. Puede haber edema, dermatitis por estasis y ulceración cutánea cercana al tobillo en caso de insuficiencia venosa superficial e hipertensión venosa. Los signos de la insuficiencia venosa profunda son aumento del perímetro de la pierna, venas varicosas, edema y cambios cutáneos. El edema, casi siempre blando, puede limitarse a los tobillos, extenderse hasta las rodillas o afectar los muslos, en los casos graves. Con el tiempo, a veces el edema se vuelve más indurado. Los signos cutáneos relacionados con la estasis venosa incluyen hiperpigmentación, eritema, eczema, lipodermatosclerosis, atrofia blanca y flebectasia en corona. La lipodermatosclerosis es la mezcla de induración, depósito de hemosiderina e inflamación. Casi siempre ocurre en la parte inferior de la pierna, justo arriba del tobillo. La atrofia blanca es un parche blanco de tejido cicatrizal, a menudo con telangiectasias focales y borde hiperpigmentado. Por lo general aparece cerca del maléolo medial. Una flebectasia en corona es un conjunto de venas intradérmicas con patrón en abanico, cercano al tobillo o en el pie. La ulceración cutánea puede ocurrir cerca de los maléolos medial y lateral. La úlcera venosa a menudo es poco profunda y se caracteriza por su borde irregular, tejido de granulación en la base y la presencia de exudado, figura 276.1. Con maniobras clínicas se pueden distinguir las venas varicosas primarias de las secundarias causadas por insuficiencia venosa profunda. Sin embargo, con el empleo actual de la ecografía venosa, véase adelante, estas maniobras se usan con menor frecuencia. La prueba de Brody-Trendelenburg permite determinar si las venas varicosas son secundarias a insuficiencia venosa profunda. Con el paciente en decúbito supino, la pierna se eleva para que las venas se vacíen. Luego se coloca un torniquete en la parte proximal del muslo y se pide al paciente que se ponga de pie. El llenado de las venas varicosas en menos de 30 segundos indica que se deben a insuficiencia venosa profunda e incompetencia de las venas perforantes. El diagnóstico de venas varicosas primarias con insuficiencia venosa superficial es probable cuando el llenado venoso se produce rápidamente después de retirar el torniquete. La prueba de Peirce valora la posibilidad de obstrucción venosa profunda. Se coloca un torniquete a la mitad del muslo después de que el paciente haya estado de pie y las venas varicosas se llenen. Luego se pide al enfermo que camine 5 minutos. Si el sistema venoso profundo es permeable y las perforantes son competentes, las venas superficiales inferiores al torniquete se colapsan. Es probable que haya obstrucción venosa profunda si las venas superficiales se distienden más con la marcha. Diagnóstico diferencial.
La duración del edema de la pierna ayuda a distinguir la insuficiencia venosa crónica de la trombosis venosa profunda aguda. Como se explica más adelante en este capítulo, el linfedema a menudo se confunde con insuficiencia venosa crónica, ambos pueden ocurrir al mismo tiempo. Deben considerarse y descartarse otros trastornos que producen edema de las piernas cuando se valora a un paciente con supuesta insuficiencia venosa. El edema bilateral de las piernas ocurre en personas con insuficiencia cardíaca congestiva, hipoalbuminemia secundaria a síndrome nefrótico o hepatopatía grave, mixedema por hipotiroidismo o mixedema pretibial derivado de la enfermedad de Graves, así como por fármacos como los antagonistas de los conductos del calcio tipo dihidropiridina y las tiazolidindionas. Las causas unilaterales de edema de la pierna también incluyen rotura de músculos, hematomas secundarios a un traumatismo y quistes poplíteos. La celulitis puede causar eritema y edema de la extremidad afectada. Las causas de las úlceras en las piernas incluyen arteriopatía periférica grave e isquemia crítica de las extremidades, neuropatías, en particular las relacionadas con diabetes, con menor frecuencia, cáncer cutáneo, vasculitis, y rara vez como complicación de la hidroxiurea. La localización y características de las úlceras venosas ayudan a diferenciar las demás causas. Clasificación de la enfermedad venosa crónica. El esquema de clasificación SEAP, clínico, etiológico, anatómico, fisiopatológico, incorpora la variedad de síntomas y signos de la enfermedad venosa crónica para determinar su gravedad. También hace una clasificación amplia de la etiología como congénita, primaria o secundaria, identifica las venas afectadas como superficiales, profundas o perforantes y clasifica la fisiopatología como reflujo, obstrucción, ambas o ninguna, cuadro 276.1. Pruebas diagnósticas. La principal prueba diagnóstica para valorar a los pacientes con enfermedad venosa crónica es la ecografía venosa doble. Este tipo de prueba emplea una combinación de imágenes en modo B y Doppler espectral para detectar la presencia de obstrucción venosa y reflujo venoso en las venas superficiales y profundas. La ecografía Doppler color ayuda a visualizar los patrones de flujo venoso. La obstrucción se diagnostica por la ausencia de flujo, la presencia de un trombo ecógeno dentro de la vena o la falta de colapso de la vena cuando se comprime con el transductor. Esto último implica la presencia de un trombo intraluminal. El reflujo venoso se detecta por la reversión prolongada en el sentido del flujo venoso durante la maniobra de Valsalva, sobre todo para la vena femoral común o la unión safenofemoral. También se detecta después de la compresión y liberación de un manguito colocado en la parte de la extremidad distal a la que se examina. Algunos laboratorios vasculares usan la pletismografía con aire o con anillos de mercurio, strain gauge, para valorar la gravedad del reflujo venoso y complementar los hallazgos de la ecografía venosa. El volumen venoso y el tiempo de llenado venoso se miden cuando las piernas se colocan en declive y después del ejercicio de la pantorrilla para cuantificar la gravedad del reflujo venoso y la eficiencia de la bomba muscular de la pantorrilla para modificar el retorno venoso. Rara vez se necesita la venografía, por resonancia, tomografía o convencional, para determinar la causa y decidir el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, a menos que haya sospecha de alguna alteración que justifique una intervención. Estas modalidades permiten identificar la obstrucción o estenosis de la vena cava inferior y las venas iliofemorales, como puede ocurrir en pacientes con trombosis venosa profunda proximal previa, oclusión de filtros en la vena cava inferior, compresión extrínseca por tumores y síndrome de May-Thorner. Tratamiento. Enfermedad venosa crónica. Medidas de apoyo. Por lo general, las venas varicosas se tratan con medidas conservadoras. Los síntomas a menudo disminuyen cuando se elevan las piernas de forma periódica, se evita estar de pie mucho tiempo y se usan medias elásticas. La compresión externa con medias elásticas o vendajes elásticos contrarresta la presión hidrostática de las venas. Aunque las prendas compresivas pueden mejorar los síntomas, no previenen la progresión de las venas varicosas. Las medias de compresión graduada con presiones de 20 a 30 milímetros de mercurio son adecuadas para la mayoría de los pacientes con varices venosas simples, aunque a veces se necesitan presiones de 30 a 40 milímetros de mercurio para aquellos con manifestaciones de insuficiencia venosa, como edema y úlceras. A los individuos con insuficiencia venosa crónica se les recomienda que no permanezcan sentados o de pie periodos largos, la elevación frecuente de las piernas es útil. El tratamiento de compresión graduada, consistente en medias o vendajes de compresión de varias capas, es el estándar de atención para la insuficiencia venosa crónica avanzada caracterizada por edema,
Cambios cutáneos o úlceras venosas definidas como clase CAP C3, C6. Las medias de compresión graduada de 30 a 40 milímetros de mercurio son más efectivas que las de menor compresión para la cicatrización de las úlceras venosas. La longitud de las medias depende de la distribución del edema. La mayoría de los pacientes tolera mejor las medias hasta la pantorrilla, sobre todo los ancianos. Para personas con venas varicosas o edema hasta el muslo, deben considerarse las medias que llegan al muslo o las pantimedias. El entrenamiento físico, incluido el fortalecimiento de los músculos de las piernas, puede mejorar la función de bomba muscular de la pantorrilla y el flujo venoso anterógrado, lo que reduce la gravedad de la insuficiencia venosa crónica. A los pacientes con sobrepeso u obesos se les debe recomendar la pérdida de peso mediante restricción calórica y ejercicio. Además del vendaje o las medias de compresión, los pacientes con úlceras venosas también pueden tratarse con vendajes absorbentes adhesivos que capten los exudados al tiempo que mantienen un ambiente húmedo. Otros tipos de vendajes son los hidrocoloides, un vendaje adhesivo compuesto de polímeros como la carboximetilcelulosa que absorbe exudados y forma un gel, hidrogel. Un vendaje no absorbente con más del 80% de agua o glicerina que humecta las heridas. Espuma, un vendaje absorbente formado de polímeros como el poliuretano y alginato, un vendaje biodegradable absorbente derivado del alga marina, pero hay poca evidencia de que estos sean más efectivos que los vendajes absorbentes poco adherentes. La elección del vendaje específico depende de la cantidad de secreción, la presencia de infección y la integridad de la piel alrededor de la úlcera. Es necesario desbridar el tejido necrótico de la úlcera. Los antibióticos no están indicados, a menos que la úlcera se infecte. El vendaje de compresión con múltiples capas o la prenda de compresión graduada se colocan sobre el vendaje. Tratamiento médico. En Estados Unidos, no hay fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Los diuréticos reducen el edema, pero con riesgo de hipovolemia y afectación de la función renal. Pueden usarse esteroides tópicos por un periodo corto para tratar la inflamación relacionada con dermatitis por estasis. Es posible que varias plantas medicinales, como el extracto de semilla de castaño de Indias, aecina, flavonoides, como la diosmina, esperidina o las dos combinadas como fracción flavonoide purificada micronizada, y el extracto de corteza de pino marino francés tengan propiedades vasoconstrictoras y antiinflamatorias. Aunque los metaanálisis sugieren que la aecina reduce el edema, prurito y dolor, y que la fracción flavonoide purificada micronizada junto con el tratamiento compresivo facilita la cicatrización de una úlcera venosa, no hay datos suficientes para recomendar el uso general de estas sustancias en pacientes con insuficiencia venosa crónica. Tratamientos intervencionistas y quirúrgicos. Los procedimientos ablativos, como la ablación térmica endovenosa, escleroterapia y cirugía, se usan para tratar las venas varicosas en algunos pacientes seleccionados con síntomas persistentes, con incompetencia de la vena safena mayor y complicaciones de la insuficiencia venosa, como dermatitis, edema y úlceras. El tratamiento ablativo también puede estar indicado por razones estéticas. Los procedimientos de ablación térmica endovenosa de las venas safenas incluyen el tratamiento con láser endovenoso y la ablación por radiofrecuencia. Para tratar la vena safena mayor se coloca un catéter por vía percutánea y se avanza desde el nivel de la rodilla hasta justo debajo de la unión safenofemoral bajo control ecográfico. Luego se aplica energía térmica mientras se retrae el catéter. El calor lesiona el endotelio y la media e induce trombosis y fibrosis, lo que ocluye la vena. Las tasas de oclusión promedio a 1 y 5 años rebasan el 90% después del tratamiento láser endovenoso y son un poco menores después de la ablación con radiofrecuencia. La trombosis venosa profunda de la vena femoral común adyacente a la unión safenofemoral es una complicación infrecuente, pero posible, de la ablación térmica endovenosa. Otros efectos adversos de estos procedimientos terapéuticos son dolor, parestesias, equimosis, hematoma e hiperpigmentación. La escleroterapia es la inyección de una sustancia química en una vena para causar fibrosis y obstrucción. En Estados Unidos, los fármacos esclerosantes aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos son tetradesil sulfato de sodio, polidocanol, morruato de sodio y glicerina. El compuesto esclerosante se administra en forma de líquido o se mezcla con aire o dióxido de carbono / oxígeno para crear una espuma. Primero se inyecta en la vena safena mayor o en sus tributarias afectadas, a menudo bajo control ecográfico.
Después de terminar el procedimiento se aplican vendajes elásticos o se usan medias compresivas de 30 a 40 milímetros de mercurio durante 1 o 2 semanas. Las tasas de oclusión promedio al año y a los 5 años de la escleroterapia son de 81 y 74%, de forma respectiva. Las complicaciones son infrecuentes e incluyen trombosis venosa profunda, hematomas, daño a los nervios afena o sural adyacentes e infección. La anafilaxia es una complicación muy rara, pero grave. Por lo general, el tratamiento quirúrgico implica la ligadura y ablación de las venas afenas mayor y menor. El procedimiento se realiza bajo anestesia general. Se practican incisiones en la ingle y la parte superior de la pantorrilla. La vena safena mayor se liga debajo de la unión safenofemoral y se introduce un alambre en la vena safena mayor que se avanza en sentido distal. La parte proximal de la vena safena mayor se asegura al alambre y se recupera, o sea, se realiza ablación, a través de la incisión de la pantorrilla. Casi nunca se realiza la extirpación de la vena safena mayor debajo de la rodilla ni el de la vena safena menor por los riesgos respectivos de lesión de los nervios safena y sural. Las complicaciones de la ligadura y la ablación de la vena safena mayor incluyen trombosis venosa profunda, hemorragia, hematoma, infección y lesión de nervios. Las venas varicosas recurren hasta en 50% de los casos a los 5 años. Estas recidivas se deben a fallos técnicos, insuficiencia venosa profunda e incompetencia de las venas perforantes. La flebectomía por punción es otro método quirúrgico para las venas varicosas. Se hace una pequeña incisión junto a la vena afectada y se extirpa con una pinza o gancho. Este procedimiento puede realizarse junto con la ligadura y la safenectomía o la ablación térmica. La intervención endoscópica subaponeurótica de venas perforantes emplea la endoscopía para identificar y ocluir las venas perforantes incompetentes. También puede realizarse junto con otros procedimientos ablativos. Las intervenciones endovasculares, derivación quirúrgica y reconstrucción de las válvulas de las venas profundas se realizan cuando es factible en pacientes con insuficiencia venosa crónica avanzada que no responden a otras medidas terapéuticas. Las intervenciones por catéter, casi siempre con colocación de endoprótesis venosas, pueden considerarse para tratar a algunos pacientes con oclusiones crónicas de las venas ilíacas. Las tasas de éxito terapéutico son mayores al 85% en la mayoría de las series y se logra la permeabilidad de largo plazo en casi 75% de estas personas. La derivación iliocaval, derivación venosa femoroilíaca y la derivación venosa con cruce femorofemoral son procedimientos usados en ocasiones para tratar la oclusión venosa iliofemoral. La derivación venosa safenopoplítea puede usarse en la obstrucción venosa crónica femoropoplítea. Las tasas de permeabilidad de largo plazo para los procedimientos de derivación venosa casi siempre son mayores al 60% y se acompañan de una mejoría en los síntomas. La reconstrucción quirúrgica de las válvulas de las venas profundas y los procedimientos de transferencia valvular se usan para la incompetencia valvular. La valvuloplastía implica el ajuste de la válvula por aposición de las comisuras. En los procedimientos de transferencia valvular se inserta un segmento de vena con una válvula competente como injerto interpuesto en la vena incompetente. Las venas que pueden usarse incluyen las venas braquial o axilar o las venas afena o femoral profunda adyacentes. Tanto los procedimientos de valvuloplastía como de transferencia venosa conducen a la curación de las úlceras en la mayoría de los casos, aunque las tasas de éxito son un poco mejores con la primera de estas técnicas. Linfedema. Este es un trastorno crónico causado por el transporte anormal de la linfa, se caracteriza por edema de una o más extremidades y a veces del tronco y genitales. El líquido se acumula en el tejido intersticial cuando hay un desequilibrio entre la producción y la absorción de linfa, un proceso regulado en gran medida por las fuerzas de Starling. La deficiencia, reflujo u obstrucción de los vasos linfáticos altera la capacidad del sistema linfático para reabsorber las proteínas que se filtraron de los vasos sanguíneos y la carga osmótica del tejido favorece la acumulación intersticial de agua. El linfedema persistente induce respuestas inflamatoria e inmunitaria, caracterizadas por infiltración de células mononucleares, fibroblastos y adipocitos, lo que conduce al depósito adiposo y de colágeno en la piel y tejidos subcutáneos. Anatomía linfática. Los capilares linfáticos son tubos con extremo ciego formados por una sola capa de células endoteliales. La membrana basal ausente o con grandes perforaciones de los capilares linfáticos permite el acceso a proteínas y partículas intersticiales. Los capilares linfáticos se fusionan para formar vasos precolectores microlinfáticos que contienen muy pocas células musculares lisas.
Los vasos precolectores drenan en los vasos linfáticos colectores, que están formados por células endoteliales, membrana basal, músculo liso y válvulas bivalvas. A su vez, los vasos linfáticos colectores se fusionan para formar conductos linfáticos más grandes. Como en la anatomía venosa, hay vasos linfáticos superficiales y profundos en las piernas que se comunican en los ganglios linfáticos poplíteos e inguinales. Los vasos linfáticos pélvicos drenan en el conducto torácico, que asciende desde el abdomen hasta el tórax y se conecta con la vena brachiocefálica izquierda. La linfa es impulsada en dirección central mediante la actividad contráctil fásica del músculo liso linfático, facilitada por las contracciones del músculo esquelético contiguo. La presencia de válvulas linfáticas asegura el flujo unidireccional. Etiología. El linfedema puede clasificarse como primario o secundario, cuadro 276-2. La prevalencia del primero es cercana a 1.15 por 100.000 personas menores de 20 años de edad, afecta más a menudo a las mujeres que a los varones. El linfedema primario puede producirse por agenesia, hipoplasia, hiperplasia u obstrucción de los vasos linfáticos. Hay 3 subtipos clínicos: linfedema congénito, que aparece poco después del nacimiento, linfedema precoz, que comienza durante la pubertad, y linfedema tardío, que por lo general comienza después de los 35 años. Las formas familiares del linfedema congénito, enfermedad de Milroy, y del linfedema precoz, enfermedad de Meige, pueden heredarse de manera autosómica dominante con penetrancia variable. Las formas autosómica recesiva o la ligada a X son menos frecuentes. Se han establecido vínculos con 19 genes, como mínimo, de las formas hereditarias del linfedema. Las mutaciones de genes que expresan el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 3, que es un elemento determinante de la linfoangiogénesis, causan la enfermedad de Milroy, y una mutación del gen que codifica el factor de crecimiento endotelial vascular C, un ligando del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular 3, que puede causar un fenotipo similar al de la enfermedad de Milroy. La mutación del gen LSC1 se vincula con el síndrome de colestasis linfedema. Mutaciones del gen FOSC2, que codifica un factor de transcripción que interactúa con una vía de señalización participante en el desarrollo de los vasos linfáticos, causan el síndrome linfedema distiquiasis, en el que hay linfedema precoz además de una doble hilera de pestañas. Hay descripciones de una mutación en SOX18, un factor de transcripción proximal a la diferenciación de las células endoteliales linfáticas en pacientes con linfedema, alopecia y telangiectasias. Síndrome de hipotricosis, linfedema, telangiectasia. Las mutaciones del gen CCBE1, que intensifica el efecto linfangiogénico de factor de crecimiento endotelial vascular C, causan el síndrome de linfangiectasia linfedema de gen NECAM, y las mutaciones del gen KIF11 se vinculan con el síndrome de microcefalia linfedema. Las mutaciones del gen GATA2, implicado en el desarrollo de las válvulas linfáticas, causan linfedema y predisposición a la leucemia mieloide aguda. Los pacientes con aneuploidía cromosómica, como síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter-trisomías 18, 13 o 21, pueden padecer linfedema. Las anomalías vasculares sindrómicas asociadas con linfedema incluyen los síndromes de Klippel-Trenaunay y de Parkes-Weber. Otros trastornos relacionados con linfedema suelen ser el síndrome de Noonan, el síndrome de uñas amarillas, el síndrome de linfangiectasia intestinal, la linfangiomyomatosis y la neurofibromatosis tipo 1. El linfedema secundario es un trastorno adquirido causado por el daño o la obstrucción de los conductos linfáticos hasta entonces normales. Los episodios recidivantes de linfangitis bacteriana, casi siempre debida a streptococos, son una causa muy frecuente del linfedema. La causa más frecuente del linfedema secundario en el mundo es la filariosis linfática, que afecta a más de 120 millones de niños y adultos en el mundo y produce linfedema y elefantiasis en 14 millones de esas personas afectadas, capítulo 228. La linfangitis estreptocócica recidivante puede derivar en linfedema crónico. Otras causas infecciosas son linfogranuloma venéreo y tuberculosis. Una causa adquirida común del linfedema en países tropicales es la podoconiosis, resultado del contacto de los pies descalzos con el suelo y la absorción de partículas de silicato en él provenientes de rocas volcánicas. En países desarrollados, la causa más frecuente del linfedema secundario es la escisión quirúrgica o la radiación de los ganglios linfáticos axilares o inguinales para el tratamiento de neoplasias malignas, como cánceres de mama, cervicouterino, de endometrio y de próstata, sarcomas y melanoma maligno.
El linfedema del brazo ocurre en 13% de las pacientes con cáncer mamario después de la disección de los ganglios axilares y en 22% después de la cirugía y radioterapia. El linfedema de la pierna afecta a casi 15% de los individuos con cáncer después de la disección de los ganglios linfáticos inguinales. Los tumores como el cáncer prostático y el linfoma también pueden infiltrar y obstruir los vasos linfáticos. Las causas menos frecuentes incluyen dermatitis de contacto, artritis reumatoide, embarazo y linfedema facticio o autoinducido después de la aplicación de torniquetes. Cuadro clínico. Por lo general, el linfedema es un trastorno indoloro, pero los pacientes pueden experimentar una sensación sorda de pesadez crónica en la pierna y casi siempre están preocupados por el aspecto de la misma. Al principio, el linfedema de la extremidad inferior afecta al pie y progresa de manera gradual por la pierna hasta que toda la extremidad está edematosa, figura 276-2. En las etapas iniciales, el edema es blando y forma una fobia con la presión. Con el tiempo, el tejido adiposo subcutáneo se acumula, la extremidad crece más y pierde su contorno normal, los dedos del pie parecen cuadrados. El engrosamiento de la piel se detecta por el signo de Stemme, que es la incapacidad para elevar la piel en la base de los dedos. Piel de naranja es un término usado para describir los hoyuelos en la piel, semejante a los de la cáscara de la fruta, causados por el linfedema. En las etapas crónicas, el edema ya no forma fobia y la extremidad adquiere una textura leñosa a medida que los tejidos se vuelven indurados y fibróticos. La Sociedad Internacional de Linfología describe 4 etapas clínicas del linfedema, cuadro 276-3, diagnóstico diferencial. El linfedema debe distinguirse de otros trastornos que causan edema unilateral de la pierna, como la trombosis venosa profunda y la insuficiencia venosa crónica. En esta última, el edema es más blando y a menudo hay evidencia de dermatitis por estasis, hiperpigmentación y varicosidades venosas superficiales, como se describió antes. Otras causas de edema en la pierna semejantes al linfedema son el mixedema y el lipedema. Por lo general, este último ocurre en mujeres y se debe a la acumulación de tejido adiposo en la pierna desde el muslo hasta el tobillo, sin afectar el pie. Pruebas diagnósticas. La valoración de los pacientes con linfedema debe incluir pruebas diagnósticas que esclarezcan la causa. La ecografía abdominal y pélvica y la tomografía computarizada detectan lesiones obstructivas, como las neoplasias. Las imágenes por resonancia magnética de la extremidad afectada pueden revelar un patrón empanal característico del linfedema en el espacio epiaponeurótico, además de identificar los conductos y ganglios linfáticos. La resonancia también es útil para diferenciar entre el linfedema y el lipedema. La linfocentellografía y la linfangiografía rara vez están indicadas, pero pueden usarse para confirmar el diagnóstico o distinguir el linfedema primario del secundario. La linfocentellografía consiste en inyectar un coloide que contiene tecnecio marcado en el tejido subcutáneo distal de la extremidad afectada, lo que permite obtener una imagen con una cámara centellográfica para visualizar los vasos y los ganglios linfáticos. Los signos indicativos del linfedema primario incluyen llenado ausente o tardío de los vasos linfáticos o flujo retrógrado dérmico causado por el reflujo linfático. Los signos del linfedema secundario incluyen dilatación de los vasos linfáticos distal a una zona de obstrucción. En la linfangiografía se inyecta material de contraste con yodo radiactivo en un vaso linfático distal ya aislado y con una cánula instalada. En el linfedema primario, los conductos linfáticos son inexistentes, hipoplásicos o ectásicos. En el secundario, los conductos linfáticos a menudo se ven dilatados debajo del nivel de la obstrucción. La complejidad para la canulación linfática y el riesgo de linfangitis por el medio de contraste limitan la utilidad de la linfangiografía. Un nuevo estudio de imágenes ópticas con un pigmento fluorescente cercano al infrarrojo podría permitir obtener imágenes cuantitativas del flujo linfático. Tratamiento. Linfedema. Los pacientes con linfedema de las extremidades inferiores deben mantener un cuidado meticuloso de los pies y de las piernas para evitar la linfangitis y la celulitis. La higiene cutánea es importante y pueden usarse emolientes para prevenir la sequedad. A menudo son útiles los antibióticos profilácticos. La infección micótica debe tratarse de manera enérgica. Debe recomendarse a los pacientes que realicen una actividad física. La elevación frecuente de la pierna puede reducir el edema. Está indicado el apoyo psicosocial para ayudar a los pacientes a enfrentar la ansiedad o depresión derivadas de la imagen personal, la autoestima, la discapacidad funcional y el temor a perder la extremidad.
La terapia física puede ser útil, incluido el masaje para facilitar el drenaje linfático. El tipo de masaje usado en la fisioterapia descongestiva para el linfedema consiste en compresión leve de la piel de la extremidad afectada para dilatar los conductos linfáticos y aumentar la motilidad de la linfa. Se aplican vendajes compresivos de múltiples capas después de cada sesión de masaje para reducir el edema recidivante. Luego de la reducción óptima del volumen con la fisioterapia descongestiva, se colocan medias de compresión graduada. En ocasiones pueden aplicarse dispositivos de compresión neumática intermitente en casa para facilitar la reducción del edema. Los diuréticos están contraindicados, pueden causar hipovolemia y alteraciones metabólicas. Puede considerarse la liposucción junto con la fisioterapia descongestiva para tratar el linfedema, sobre todo el posterior a la mastectomía. Rara vez se usan otras intervenciones quirúrgicas, con frecuencia son infructuosas para disminuir el linfedema. Se han practicado procedimientos microquirúrgicos de anastomosis linfático-venosas para redirigir el flujo linfático de los vasos obstruidos hacia el sistema venoso. En algunos casos graves del linfedema se practican procedimientos reductivos de la extremidad para resecar tejido subcutáneo y piel excesivos, a fin de mejorar la movilidad. La linfangiogénesis terapéutica se ha estudiado en modelos de roedores con linfedema. La expresión excesiva de factor de crecimiento endotelial vascular se genera nuevos vasos linfáticos y mejora el linfedema en un modelo murino de linfedema primario y la administración de factor de crecimiento endotelial vascular C o factor de crecimiento endotelial vascular D estimuló el crecimiento linfático en modelos preclínicos de linfedema posoperatorio. Se pueden lograr beneficios adicionales cuando se administra junto con la transferencia de ganglios linfáticos. Se necesitan estudios clínicos en pacientes con linfedema para determinar la eficacia del tratamiento de transferencia génica y de los tratamientos celulares en el linfedema.